Considero que alguien tiene que hablar de darle una mirada profética a nuestra política ante este marco de injusticia, de inconstitucionalidad y finalmente de falta de principios que se viven en un orden casi que general. Y digo profético por dos razones. La primera es porque toda esta injusticia que estamos viviendo, valga la redundancia, guarda una relación directa con eventos que tienen lugar en el tiempo del fin. Y la segunda es porque bíblicamente hablando, el tiempo del fin para quienes trazan como referencia ese periodo de la Revolución Francesa, ellos saben que a partir de ese acontecimiento universal se señala un tiempo que se denomina final por aquello de la carrera última de un gran sistema religioso y después político-religioso por recuperar la supremacía de su poder e imponerla. Y ese es el tiempo que ya estamos viviendo. Y es importante considerarlo porque el fin de los tiempos, repito, habla de un gran sistema, ya lo decía, al que nadie se quiere referir, del que tampoco ninguno quiere hablar, pero que es del mismo tamaño de su maldad, cuyo nombre describe todas sus infamias, todos sus engaños y todos sus planes que son nefastos para la humanidad. Y su nombre es Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, para colocar el marco de la idea que pretendo señalar. Vale aclarar que no me estoy refiriendo a esa mujer que parada en las esquinas se desvela para promover la sexualidad como madre de esa gran desventura, no, sino a esa ramera que en términos de profecía aplicada a la política en nuestro tiempo tiene nombre propio y se llama justicia. Injusticia la llamaría yo. Injusticia que en este contexto político es comparable a una ramera, así suene duro decirlo, porque así está la justicia, y más específicamente a la madre de todas las rameras por tres razones fundamentales, trazando ahora un pequeño paralelo con la profecía bíblica. Primero, porque fornica con todos los reyes de la tierra. Segundo, porque en su condición de madre tiene hijas que se pliegan a sus exigencias. Y tercero, porque en este contexto político, esa Babilonia, que significa confusión, trafica con almas de hombres. Y lo que se desprende de esto es lo interesante. En cuanto a lo primero, porque si fornica con los reyes de la tierra, lo hace para imponer sus abusos, sus planes siniestros y su maldad. Y eso tiene un fundamento bíblico, ya que eso era lo que hacía Jezabel, compañera ilegítima de Acab, rey de Israel en los días de Elías, y lo que hacía Herodías, compañera ilegítima de Herodes Antipas en los días de Juan el Bautista, en un entorno político igual al nuestro. Y la comparación es exacta si en nuestros días le damos una mirada profética a nuestra política y le ponemos nombres propios. Juan Manuel Santos y las tres principales cortes que todos saben cuáles son, y una más que se acaban de inventar disque especial. Esas cortes son la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la JEP, que incluso ¿sabes cómo llaman algunos? Las llaman de la siguiente manera: Corte Putrefacta de Injusticia, Corte Prostitucional, Conejo de Estado y Justicia especialmente podrida, con justas razones por el daño moral que están causando, además del daño jurídico, y por todo cuanto están protagonizando lo que seguirá un aumento, porque su propósito es claro, es gobernar. En cuanto a lo segundo, porque como madre, esa injusticia que estamos viendo necesita que sus hijas hereden su pésimo ejemplo. Estoy hablando de la justicia, como ya lo estamos viendo desde hace por lo menos 2 lustros, 10 años por lo menos, con instituciones que se han plegado por completo a las sentencias infames y a los abusos de dichas cortes, que prevarican en todo el tiempo. Y en cuanto a lo tercero, porque traficar con almas de hombres traduce en términos de actualidad negociar con las conciencias de las gentes al precio que sea, incluso a precio de justificar los peores actos de vandalismo, de criminalidad y de terrorismo si es necesario. Y eso es preocupante, porque solo por citar un ejemplo entre cientos de miles, sin exagerar, haciendo alusión a los distintos campos del poder político, cuando uno se pregunta cómo es posible que a unos violadores sistemáticos de niños y de niñas, secuestradores, asesinos y narcotraficantes, así no les guste que se lo recuerden, que cometieron crímenes de lesa humanidad, en lugar de ser juzgados como se debiera, se les permita formar parte del Congreso de la República, donde se dictan las leyes, y peor aún, que las altas cortes los defiendan. La única respuesta que uno encuentra es que eso sucede porque muy pocos entienden lo que significa darle una mirada profética a nuestra política.
No entienden que por eso es que existen gobernantes que se prestan para fornicar con esa injusticia y legitimar semejante infamia. No entienden que por eso es que existen instituciones que se pliegan a lo que sea para apoyar esa infamia. Y no entienden que por eso es que existen personas que le hacen barra a esa infamia desde la tribuna de la indiferencia y de la infamia misma, y que son todos esos que salen a reclamar que se cumpla un impío acuerdo disque de paz, pasando por inadvertidos, que de esa manera es como se trafica con sus conciencias. A ellos les recomiendo que lean 1 Tesalonicenses 5:3 para que conozcan el tiempo que estamos viviendo, y si quieren saber un poco más acerca del juego al que se están prestando, que lean 2 Pedro 2:1 para que medio entiendan sobre quiénes vendrá esa destrucción repentina de la que se habla en 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando hablen de paz y seguridad es un anticipo solamente. De ahí la necesidad de darle una mirada profética a esta política, porque la justicia en Colombia está perdida. Y si a eso le sumamos un cuarto aspecto, el de las mercaderías de esa Babilonia suprema de injusticia, el panorama es más complejo todavía, porque el tráfico de almas de hombres es superior y la pérdida institucional, en este caso de una nación que lucha por salir de ese sistema, es cada vez mayor, es más difícil de resolver y es más irreversible por el afán que tiene ese sistema de imponerse, ya que esas mercaderías provienen de núcleos de poder ocultos, de tanques de pensamiento que llaman, que arrastran a muchos que no conocen que sus frutos son frutos de maldad por todo lo que planean. Y lo crucial es que todos saben cuáles son esas mercaderías que arrastran a centenares de miles, a millones, hacia la equivocación y hacia un abismo sin fondo. Para resumir, pero siguen ahí, bebiendo del vino de su fornicación y de sus contrataciones abominables. Ese es el panorama político de hoy. Y por eso es que darle una mirada profética como ciudadanos que somos conviene, porque ello nos puede llevar a plantearnos 3 interrogantes. El primero, ¿de qué lado está cada uno? Y más aún cuando sabemos que se viven tiempos peligrosos en los que lo que está pasando es que cada quien está fijando una posición definitiva, es decir, para siempre. Si entendemos que todo esto es señal de que el segundo regreso de Cristo está a las puertas. El segundo interrogante, si al ver ese panorama tan preocupante, tan lóbrego, tan triste, tan injusto, como quieras llamarlo, ello llevará a la mayoría de las gentes a hacer causa común con los principios, con los mandamientos de Dios, con los verdaderos principios morales y de conducta cristiana. Y número 3, si hemos de buscar a Dios como patria que somos, como nación que somos, como ciudadanos que somos, entendiendo lo que Dios demanda para estos casos. Segunda de Crónicas 7:14, tú lo puedes leer. Si mi pueblo se humillare. Eso es lo que Dios demanda y hay que leerlo para entenderlo. Eso es darle una mirada profética a este problema tan complejo que tenemos en nuestro país y seguro en muchos países más del mundo. De manera que cuando usted vea o escuche en las noticias todo cuanto vemos hoy día, paros y revueltas continuas en la educación pública, paros indígenas en el departamento del Cauca, por ejemplo, aquí en Colombia, Nariño y Putumayo, que ya cumplen 20 y tantos días paralizados completamente por cuenta de la ONIC, esa organización indígena de extrema izquierda. Cuando usted vea que el peso se revalúa todos los días por causa del narcotráfico, que la industria no crece, que las exportaciones son cada vez menores, que la inseguridad se impone en el campo y en la ciudad, que el aborto tiene vía libre, que los servicios de salud son cada vez más deplorables, que organizaciones terroristas y delincuenciales hacen de las suyas sin que exista autoridad que pueda imponer un orden, porque las sentencias de esas altas cortes han infiltrado todas las instituciones del Estado y han invertido los principios para que reine el AMPA sin exagerar. Cuando usted vea todo eso, comprenda que toda esa infamia tiene un pivote estratégico, se llama justicia. Injusticia la he llamado yo como tantos otros. Y esa justicia en términos de profecía aplicada a la política es la madre de todas las rameras. De manera que a colocarnos del lado correcto y a pedirle a Dios se dijo para que no nos deje caer en manos de toda esa barbarie, de todo ese sistema de injusticia y de izquierda, hay que decirlo, que se está tomando el país, y menos aún terminar haciendo parte de esas filas, porque el fin de esa Babilonia que tiene nombre propio, un gran sistema religioso y político, como lo decía al comienzo, pero que en la profecía aplicada a la política se llama justicia, injusticia realmente, su fin es amargo como el ajenjo y su camino es camino de muerte y hacia allá llevan a las naciones. Que Dios nos guarde
y que guarde a nuestra amada Colombia de que un sistema así tan lleno de inmundicias siga siendo de las suyas. Hay que orar por Colombia cada día y colocarse del lado correcto donde está, repito, la justicia de verdad, la que tiene principios. Por eso y para terminar, te invito a que le pidamos cada día a Dios que guarde a nuestra amada patria.